Hola a todos y bienvenidos. A partir de ahora vamos a ver si somos capaces de poner en práctica todo lo aprendido hasta el momento con la exposición de una serie de casos reales, simplificados eso sí, pero suficientemente representativos y que pueden servir de paradigma para situaciones similares. En este vídeo vamos a ver dos casos de mejora de procesos manuales. La diferencia entre línea y célula en estos ejemplos es que en la célula hay un mayor grado de automatización. Veréis que cada ejercicio tiene una primera diapositiva de planteamiento y una segunda de resolución. ¿Preparados? Pues vamos allá. En este primer ejercicio os tenéis que imaginar un taller de reparación. En este caso se trata de un taller de mantenimiento ferroviario. Y vamos a centrarnos en uno de los equipos principales del tren, el bogie, que para que nos entendamos es el bastidor sobre el que se apoya la carrocería. Si repasamos el funcionamiento actual, vemos cómo a estos equipos hay que hacerles un mantenimiento preventivo periódico. En el taller van llegando trenes, se levantan con gatos y se les extraen sus 6 bogies. El taller tiene espacio para estacionar 2 trenes, de tal forma que continuamente se están desmontando, manteniendo y montando bogies. Su mantenimiento consiste en el desmontaje y reparación de los subequipos, ejes, motores, frenos, etc., revisión del cuerpo del bastidor, montaje de los subequipos reparados y unas pruebas finales. Siguiendo el proceso actual, los 6 bogies se sitúan indistintamente en 2 vías para realizar sobre ellos en paralelo las distintas operaciones. Por ejemplo, para desmontar las ruedas, se preparan los utillajes necesarios y se desmontan las 24 ruedas a la vez. Y lo mismo con el resto de tareas. Una vez los 6 bogies están terminados, se vuelven a montar en el tren y este ya puede circular. Podemos suponer que mientras el tren está parado sin bogies, se le realizan otras operaciones de mantenimiento, pero no nos vamos a meter en esta operativa, sino que el objetivo es centrarse en las vías de mantenimiento de bogies, partiendo de la base que hay suficientes trenes como para que la actividad sea más o menos sostenida, y no quiero dar más pistas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de esta situación inicial. Entonces, vamos a parar el vídeo y a pensar qué es lo que no nos gusta de este planteamiento, y en 5 segundos comentamos. Bueno, pues aquí tenéis una lista de puntos débiles detectados. Picos y valles de la carga de trabajo en el taller, no tanto porque la cadencia de entrada y salida de trenes no sea constante, sino más bien entre los distintos operarios. La secuencia del proceso no está clara. Cualquiera que acceda al taller verá muchos equipos en distintas ubicaciones y en distintos grados de avance. La asignación de los trabajos no es eficiente porque los operarios se limitan a continuar con lo que estaban haciendo el día anterior. No hay un procedimiento diario. Luego, al trabajar con el lote de 6 bogies, la cantidad de equipos en curso y el lead time se alarga. Y este trabajo en paralelo y a puesto fijo también genera muchos desplazamientos a los operarios. Al no haber un procedimiento, puede haber conflictos por el uso de determinados medios de mantenimiento, como grúas, lavadoras o determinadas herramientas especiales. La secuencia del proceso se ve alterada porque muchas veces los subequipos no están disponibles, es decir, mantenidos, para montar. Y finalmente, los operarios tienden a agruparse por sección y a especializarse en un número limitado de operaciones. En el ejemplo de antes, habría un operario que lo único que hace es desmontar y montar ruedas, ya que se considera que es el especialista en calibrarlas. Bueno, pues una vez tenemos el diagnóstico, volvemos a parar el vídeo para pensar cómo sería el diseño de la solución, que veremos en la siguiente diapositiva dentro de unos segundos. Bien, pues como casi todos habréis adivinado, porque os tenéis la lección bien aprendida, de lo que se trata es de hacer una línea de montaje manual con sucesivas estaciones de trabajo especializadas en una parte del proceso. Estas estaciones están equipadas con su banco de trabajo, las herramientas y recambios necesarios, utillajes, máquinas, etc. ¿Y esta configuración qué más nos permite? Pues establecer un tiempo de ciclo según el número de bogies a reparar. Por ejemplo, supongamos uno cada 4 horas. Esto implica que cada estación contiene 4 horas de trabajo. También estamos creando flujo, ya que cada bogie avanza a la siguiente estación según el tiempo de ciclo. Estamos nivelando la carga de trabajo de los operarios, ya que todos pasan a trabajar con un procedimiento correspondiente a 2 estaciones al turno. Estamos estandarizando. Hemos creado una célula en U. Y con este ejemplo conseguiremos sincronizar la revisión completa, ya que todas las líneas de subequipos funcionan a su vez según su respectivo takt time. Por ejemplo, habría que mantener una rueda cada hora. Y finalmente, y muy importante, vamos a favorecer la integración horizontal, es decir, que una misma persona realice el bastidor completo. Es decir, que lo vaya acompañando a lo largo de las estaciones
y de este modo cuando lo termina de revisar lo puede firmar. Y como vimos, esto tiene toda una serie de ventajas respecto a la división del trabajo. Muy bien, pues espero que os haya gustado el ejercicio porque vamos a por otro. Bien, pues aquí tenéis este nuevo planteamiento. Se trata de una serie de puestos de trabajo que se dedican a montar un motor eléctrico. Primero tenemos abajo los componentes por separado, la carcasa, el cableado y el inducido, que luego se ensamblan en la zona central para conformar el motor. Luego tenemos una prueba de funcionamiento que se realiza en un carrusel y a la salida se siguen incorporando elementos. Y en la parte final tenemos el montaje del ventilador que se ha preparado en unos puestos aislados. Os tenéis que imaginar a los operarios, cada uno en un banco de trabajo, realizando la misma operación a un lote de piezas. Y cuando se llena el contenedor de producto en curso, se pasa al proceso siguiente. Por carga de trabajo, algunos operarios alternan dos puestos. Muy bien, pues igual que en el caso anterior, vamos a parar el tiempo necesario para poder leer tranquilamente el funcionamiento actual y reflexionar acerca del diagnóstico de esta situación. Volvemos en unos segundos. Aquí también podemos detectar varias cosas. Primero, vemos que hay una gran cantidad de stock en curso en los puestos de trabajo. Luego, el layout es bastante caótico, dificultando el flujo de materiales. Es una fabricación push. La productividad individual puede ser alta en algunos casos, pero la global es baja. Los operarios no están equilibrados. Como hemos dicho, la distribución en planta es mejorable y el control visual también. ¿Qué proponemos como diseño en este caso? Pues paramos el vídeo, pensadlo y seguimos. Pues aquí tenéis la solución. Se trata nuevamente de una célula más o menos en U, con los distintos puestos mejor ordenados en torno a un pasillo central, con los operarios en el interior y los aprovisionamientos desde un pasillo exterior. Otras mejoras implantadas, pues nuevamente hemos establecido un takt time, un flujo pieza a pieza y el equilibrado de operarios favoreciendo como siempre la polivalencia. En este caso se presupone que el tiempo de ciclo puede ser del orden de magnitud de 1 minuto, por lo que sí existe la división del trabajo, si bien los puestos pueden ir rotando cada cierto tiempo. Como podéis ver en este ejemplo, la gran mejora no está en la forma de trabajar de las personas, sino en el cambio de layout y en el establecimiento de un flujo pool. Muy bien, hoy lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo vamos a ver dos ejemplos de reingeniería de procesos más automatizados. Cualquier duda u observación, no dejéis de mandar vuestros comentarios. Saludos y hasta pronto.